Aprecio mucho a Raúl Israel Hernández Cruz, él es el ombudsperson, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el que atienda esta llamada telefónica. Raúl, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días. Un saludo, como siempre, a tu público. Raúl, pues estás a 2 días de concluir el segundo periodo y con eso tu responsabilidad al frente de la Comisión de los Derechos Humanos de esta entidad federativa. Sí, en efecto, el próximo jueves 19 de junio concluye el segundo periodo de 3 años para el cual fui designado al frente de este organismo encargado de proteger y de hacer valer los derechos de las personas en el estado de Morelos. Y bueno, ahora tocará el que continúe con estos esfuerzos la persona que resulte designada por parte del Congreso del Estado una vez que se agote el requisito que prevé la Constitución y la ley, Teodoro. Raúl, he leído diversas opiniones, unas a favor, unas en contra, unas muy críticas sobre tu persona y tu actuar y otras de un alto reconocimiento exactamente a tu tarea. En un termómetro, en una autocrítica, Raúl, ¿en dónde te ubicas? Pues mira, primero respetar esas opiniones, agradecer las que reconocen el trabajo que ha hecho un servidor junto con un equipo muy profesional de trabajo que hemos logrado consolidar en la comisión. Al final de cuentas, cualquier servidor público está sujeto a la crítica y hay que aprender de ella. Segundo, y en contestación a tu pregunta, realmente en lo que se refiere a la lucha, a la defensa de los derechos humanos, nunca puede estar una persona que se dedica a ello satisfecha, porque pues es un trabajo, una labor constante en donde se van logrando avances, y cuando hay retrocesos por parte de las autoridades, pues corresponde resistir y tratar de lograr que no existan este tipo de regresiones, como en el contexto nacional se está viendo en diversos temas, Teodoro. No obstante ello, y hecha esa precisión, pues desde luego que estamos contentos de haber logrado en estos 6 años ejercer de manera responsable, sobre todo la autonomía de la comisión frente al ejercicio abusivo, frente a las arbitrariedades, frente a aquellas actuaciones del gobierno que de alguna manera incidieron en perjuicio de los derechos de las personas en el estado de Morelos. Logramos integrar expedientes de investigaciones de violaciones a derechos humanos en casos muy relevantes, que pudiera yo citarte un número importante de ellos. Sin embargo, pues este trabajo es público, es de consulta a cualquier persona que se interese revisar nuestro trabajo, puede consultar nuestra página de internet. Y bueno, por otro lado, ¿qué decir del papel que ha jugado la comisión en el control de la regularidad constitucional de las leyes que emanan del Poder Legislativo? Aquellas que impugnamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron más de 10, y que en todas ellas las resoluciones fueron conforme a los intereses de la comisión. Por otro lado, la presentación de iniciativas de ley para mejorar nuestro marco normativo en materia de derechos humanos, que sin precedentes pues tuvo una presencia importante en el Congreso haciendo estas propuestas. En todo este trabajo, cuando yo fui designado presidente de la comisión, había un trabajo que pues no aprovechaba estas herramientas. Me estoy refiriendo a estos tres ejes: la integración de recomendaciones en cualquier caso, tratase de quien se tratase; la impugnación de leyes sin importar los intereses que estuvieran detrás de ellas; la presentación de iniciativas de ley en temas que pudieran resultar incómodos o tabúes. En fin, una labor pues que logró consolidar gracias a este equipo de trabajo del que yo te mencionaba, pues una diferencia, y que además, Teodoro, fue reconocida a nivel nacional e inclusive internacional. En el plano internacional, bueno, pues logramos tener la confianza de las 32 comisiones del país para poderlo representar ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman
ombudsperson, y además por primera vez Morelos, en la persona de un servidor, logró presidir la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Quienes me han antecedido, algunos de ellos trataron de poder tener este privilegio y no se consiguió, y bueno, en la ocasión de mi persona se logró este resultado, que no fue otra cosa sino el reconocimiento a la labor, al trabajo, al papel que ha hecho la Comisión de Morelos y que se ha convertido en referente del trabajo que han venido haciendo otras comisiones en el país y en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido estamos contentos y bueno, también conscientes de que hay que dar paso a pues nuevos proyectos, nuevos perfiles, nuevas maneras de trabajar y nuevas formas de ayudar al gobierno del Estado, porque eso es lo que hace la comisión, ser un instrumento para que desde su autonomía le haga ver a los gobiernos, a los poderes, a las autoridades en qué están fallando en materia de derechos humanos, para que en base en su trabajo puedan corregir, puedan tomar medidas que pues poco a poco vayan avanzando en esta cultura de los derechos humanos en el Estado, Teodoro. Raúl, prácticamente y de manera paralela tu gestión caminó al gobierno del Estado encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo. Muchos observamos precisamente la tarea que desarrolló la comisión bajo tu cargo, generando controles y equilibrios. Sin esa comisión, sin esa serie de decisiones e iniciativas jurídicas que inició la CDHM, ¿consideras que el Estado hubiera tomado un rumbo equivocado? ¿Fuiste o fue la comisión un factor de control constitucional? Pues mira, Teodoro, te doy un ejemplo en el caso, por decir, del trabajo que hicimos en la Corte para consolidar, uno, la autonomía presupuestaria de la comisión y no depender de la asignación de un presupuesto precisamente deficiente o controlado por parte del Ejecutivo para minar la autonomía de la comisión. Eso fue un ejercicio de equilibrio, de control constitucional para dignificar el trabajo de la comisión con la asignación de un presupuesto que le permita ejercer sus facultades. Eso por un lado. Y otro, más claramente, recordarás la impugnación de la normatividad que expidió hace un par de legislaturas el Congreso para establecer que la mayoría calificada se alcanzaba con 13 de 20 votos, cosa que nosotros planteamos que era inconstitucional porque se violaban los principios de protección a las minorías, de deliberación parlamentaria, y que la Corte nos dio la razón para disponer que por mayoría calificada en el Estado, es decir, para poder lograr la aprobación de una ley, un decreto por parte de las y los legisladores, no solo se requieren 13, sino al menos 14 de los 20 diputados que integran la legislatura. Entonces ahí tienes un claro ejemplo de control constitucional, entendiéndose por el que se haga prevalecer la Constitución por encima de las decisiones de algún poder. Y en el caso del Poder Ejecutivo, pues distintas investigaciones, por ejemplo, la revisión, nada más para citar un ejemplo muy claro, la revisión que hicimos de manera constante de los centros de reinserción social que están bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y que una y otra vez estuvimos diciendo que eran una bomba de tiempo, que eran un foco rojo, que entre omisiones sumadas a actos de corrupción, a la complicidad de las autoridades del gobierno anterior, pues estaban generando la condición de autogobierno y que se tradujo en varios episodios muy, muy violentos, en donde hubo masacres, hubo además motines, riñas, intentos de fuga, en fin, todo un desastre que al tomar las riendas la actual administración encabezada
por la gobernadora Margarita González, y en esta materia el hoy secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, pues nos dieron la razón. No pasaron ni una semana cuando ellos empezaron a dar a conocer el desastre que dejó la administración anterior en materia de reinserción social, y que nosotros estuvimos diciendo y que se nos de alguna manera echó en cara que estábamos mintiendo, que estábamos utilizando políticamente la comisión, cuando pues los datos, el objetivo ahí está, y ha sido ya advertido y reconocido inclusive por la actual administración, que sí debo decir se ha estado ocupando. Hay un cambio diametral, hay acercamientos, hay diálogo, hay coordinación, hay comunicación, y sobre todo hay interés en nuestros instrumentos. Yo te quiero decir que este gobierno se ha acercado tanto por parte de las autoridades de la Fiscalía General como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder tomar en cuenta nuestra labor y mejorar sus responsabilidades en el ámbito del sistema de justicia penal en el Estado, Teodoro. Bien, Raúl, hay una tendencia legislativa nacional y con iniciativas inclusive del Ejecutivo a, digamos, desaparecer instituciones o órganos constitucionalmente autónomos. Esto, la pregunta va en el sentido de qué tan importante es el mantenimiento de las autonomías en los organismos defensores de derechos humanos en la República, y en el mismo planteamiento te pregunto, ¿ves riesgos con la reconformación que arranca el 1 de septiembre en el Poder Judicial para que se respeten los derechos humanos en México? Mira, la visión de la división del poder, una visión tradicional de poder ejecutivo, legislativo y judicial, fue superada ya hace varias décadas, y es lo que le da sustento a la creación de los organismos constitucionales autónomos, encargados de realizar tareas muy especializadas que no pueden depender de uno de estos tres poderes, precisamente porque el ejercicio de esas funciones los involucran. De ahí que, por ejemplo, la transparencia haya sido asignada a un órgano constitucional autónomo, la materia electoral, la materia de información, geografía y estadística en la figura del INEGI, del Banco de México, en el caso de Morelos, pues, el Instituto de la Mujer, en fin, una serie de autoridades que se han ido creando bajo esta idea de especialidad y de que es sano, es deseable, es recomendable que estén ajenas al poder para poder darle confianza en los resultados a la ciudadanía. Y ese es precisamente el caso de las comisiones de derechos humanos. ¿Cómo pensar o aceptar que una comisión va a impugnar, por ejemplo, una ley que pudiera ser propuesta del Poder Ejecutivo si el organismo depende de esta misma entidad? Pues claramente el hecho de no impugnar pudiera generar una sospecha orgánicamente razonable de que es pues porque no se quiere atacar a la persona que designa al titular de un órgano encargado de defender derechos humanos. Y así, en el ejemplo de otros organismos, como el de transparencia, la principal autoridad a la que se le solicita información, pues es la encargada de la acción ejecutiva, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo aceptar que pertenezca a este poder una entidad que haga valer la transparencia y la rendición de cuentas si depende, insisto, del poder al que se le revisa, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi opinión. Las comisiones de derechos humanos no han sufrido una reforma constitucional, el estatuto jurídico sigue ahí, sigue su autonomía, y en el caso de Morelos, hasta el día de hoy, pues así continúa. Y en torno a tu pregunta sobre la elección, o bueno, la nueva conformación del Poder Judicial producto de las elecciones, pues bueno, primero yo creo que hay que tener muy presente, muy en cuenta que esto es una realidad ya constitucional que se va a implementar y que estará pendiente de visualizar el comportamiento ya en la ejecución de la reforma y de los casos, de cómo se
han ido resolviendo. Yo te debo confesar, le debo confesar a tu público que sí soy de los que ha tenido serias dudas, serias inquietudes por lo que se ha visto a nivel federal y una vez que se dio el proceso de elección de jueces, vi perfiles que honradamente que yo conozco, que son gente comprometida con el tema de la judicatura y que participaron, algunos de ellos lograron su objetivo, otros no, pero que al menos a mí me dan la tranquilidad de que son gente que está preparada y que bueno, pues ya se verá si sus decisiones son independientes y son autónomas, porque esa es la característica de los jueces, legitimar su decisión, no nada más porque llegaron al nombramiento a través de una elección popular, sino en las sentencias, haciendo justicia con los razonamientos que en cada decisión impriman independientemente del sentido que sea, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle tiempo. Cualquier sistema normativo es revisable, se puede ajustar, se puede mejorar. No existe, y esto es muy importante, no existe en el mundo, Teodoro, en ninguna democracia, en ningún lugar, un sistema que se pueda decir, este es infalible, este es el mejor. Todos han tenido problemas, todos pueden ser perfectibles, mejorables. Yo desearía que fuera más la carrera judicial, el grado profesional, los méritos, los que llevaran a una persona juzgadora a llegar a un puesto. Pero bueno, esto es, insisto, una realidad constitucional en el país, se está implementando y habrá que ver ya en las sentencias si pues fue una buena o una mala decisión y en uno u otro caso hacer los ajustes y mejoras que correspondan. Teodoro. Bien, Raúl, en cuanto a la certeza jurídica de la comisión, ¿qué marca la norma? Tú culminas el jueves, no hay convocatoria emitida por el Congreso del Estado. ¿Cómo se le da el seguimiento a la administración de la comisión? Mira, en concreto hay que tomar en cuenta tres ordenamientos. La Constitución Federal, que exige que sea una convocatoria abierta, una convocatoria pública. La Constitución local, que establece algunos requisitos al perfil que son mínimos, pero también reconoce esta publicidad de la convocatoria y que la persona designada alcance al menos las 2/3 partes de la legislatura, que en el caso pues son al menos 14 votos de las y los diputados. El periodo es de 3 años con la posibilidad de una ratificación en el periodo inmediato siguiente y bueno, ya en los hechos, en efecto, como bien mencionas, aún no se expide la convocatoria para agotar este proceso. Nosotros estaremos atentos a que se emita, se realicen pues los tiempos para la presentación de documentos, las comparecencias, los dictámenes y bueno, que ya en definitiva el Pleno del Congreso tome esta importante decisión. En el Inter, al concluir un servidor el próximo jueves 19 de junio, este jueves ya, lo que prevé la ley de la Comisión de los Derechos Humanos de aquí de Morelos es que entra en funciones de presidencia interina la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, eso es lo inminente, eso es lo que se avisora, lo que es pues ya prácticamente una realidad que ocurrirá a partir del viernes 20 de junio, hasta en tanto, insisto, se agote el procedimiento que culmine con el nombramiento de la persona que continúe con esta labor en el estado de Morelos, Teodoro. Pues yo aprecio mucho, Raúl, como siempre, el que tengas esta disposición a explicar lo que es muy árido, ¿no? Que es el derecho, pero lo permites que la gente lo conozca, que lo entienda. Y bueno, pues no quiero yo dejar de mencionarlo públicamente, mi reconocimiento. Nos conocimos, recién eras recibido tu patente de notarial, después tu decisión de aventurarte a estos 6 años siendo ombudsperson, logrando la ratificación. A muchos nos sorprendiste en esa. Y pues recobrar a un colaborador. Espero que culminando tu tarea nos pongamos de acuerdo y retornes a hacer una colaboración aquí, que esta es tu casa, mi estimado Raúl.
Al contrario, Teodoro, agradezco tus palabras, el agradecido soy yo y la comisión por haber abierto los micrófonos de tu importante medio de comunicación que nos ha permitido precisamente cumplir con esa tarea también de la comisión, que es la difusión, la promoción de la cultura de los derechos humanos en el estado de Morelos. Hago extensivo este agradecimiento a todo tu equipo de trabajo y bueno, quedamos atentos para en los subsecuentes seguir en comunicación y seguir colaborando contigo, Teodoro. Un abrazo respetuoso, Raúl. Al contrario, gracias a ti, a la audiencia. Él es Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Él concluye, ya lo escuchó usted, este próximo jueves 19. La secuencia jurídica, Nayeli Carranco es la secretaria técnica de la comisión. Ella tiene esta responsabilidad de recibir la presidencia, asumirla de manera interina, hasta en tanto el Congreso del Estado defina, mediante la expedición de la convocatoria, que también puede concursar la propia Nacheli, para definir quién tendrá por los próximos 3 años esta importantísima responsabilidad.